Estamos, como ven ustedes, hoy al comenzar nuestro programa con el doctor Aurelio Chamorro, con quien cada 15 días conversamos acerca de algún tema interesante. Hemos tratado cantidad de temas, de problemas médicos, de enfermedades, pero por lo general, como lo hicimos hace muy poco tiempo con la elegancia, un bloque que realmente sé que les encantó, porque me lo han dicho, sobre todo mi señora esposa Ana María quedó encantada con el tema de la elegancia tratada por el doctor Aurelio Chamorro. Hoy les vamos a hablar de envidia y del mal de ojo. Ese tema, diría yo, en mi concepto esotérico, el mal de ojo, en el cual precisamente mi esposa cree mucho y nosotros realmente no creemos. Ya nos explicará lo que es entonces la envidia y el mal de ojo. La envidia, algo que es muy, pero muy de ustedes, porque evidentemente cuando hablan de la envidia o de una persona que está muy bien en algún sentido, ustedes dicen es envidiable. Por lo tanto, es muy, no solo de ustedes los españoles, sino de todo el mundo. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Vamos a comenzar entonces, antes del mal de ojo, con la envidia. ¿Qué es entonces la envidia para ti? Pues la envidia podría definirse en muy pocas palabras como la tristeza por el bien ajeno. En realidad, cuando uno está delante de algo valioso, experimenta una atracción, y cuando eso que considera valioso, pues de algún modo lo posee, experimenta un gozo. Aparentemente podría haber una cierta contradicción en el tema de la envidia, pero es que el envidioso percibe los bienes de otra persona como un mal propio. La misma palabra envidia viene de un término latino de videre, que es ver, y del prefijo invidere, quiere decir como mirar con malos ojos. Esa envidia es una actitud muy triste, porque fíjate tú que es el único pecado, un pecado capital, en el que el que lo comete lo pasa mal, sufre. En todos los demás uno puede abusar de la comida, puede abusar del sexo, pero de algún modo peca disfrutando. En este ocurre lo contrario. En fin, la envidia la definiría así. Creo que es lo que yo quiero que nuestros espectadores retengan como la envidia, tristeza por el bien ajeno. Ahora, estabas definiendo la envidia y al mismo tiempo, Aurelio, yo estaba pensando en el odio. Pienso, ya me lo explicarás, que la envidia y el odio, yo diría que se fortalecen recíprocamente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pienso, reitero, que ambos persiguen el mismo objeto. ¿Qué piensas tú acerca de esto? Pues quizá podríamos decir que la envidia es una de las raíces del odio, no la única. He comentado antes que la actitud del alma ante un bien es el amor, y que la actitud ante un mal, de algún modo, es el odio, un rechazo, una aversión. Entre el odio y la envidia hay bastante en común, pero hay matices, porque en realidad el odio supone, digamos, un rechazo de una situación, mientras que la envidia trata de destruir. ¿Entiendes? El envidioso no se conforma con alejar aquello que le produce envidia, sino que de algún modo atenta contra aquel que posee esos bienes, y por tanto es muy destructiva. Eso es lo que yo creo. La envidia es una de las raíces que alimenta el odio. Ahora, hay rasgos
Por ejemplo, en una enfermedad, Aurelio, hay síntomas que hacen que el doctor pueda detectar qué enfermedad tiene esa persona. Por ejemplo, el médico de medicina general nos detecta dónde puede estar el problema y entonces nos da un pase para el médico especializado en lo que nosotros tenemos. Por eso, mi pregunta es, hay personas que envidian, hay personas que odian. ¿Cuáles pueden ser entonces los síntomas, o en este caso, los rasgos que pueden hacernos detectar que estamos frente a una persona que envidia o que odia? Pues ciertamente hay unas características comunes. Una persona envidiosa percibe lo que son bienes en otra persona como males. Y no solo los percibe, sino que los rechaza, no los rechaza, digamos, atribuyéndolos a la persona que los posee, aplica su mirada maléfica sobre esa persona, no sobre los bienes. No trata tanto de destruir los bienes como de hacer daño a la persona, haciéndole daño a sus bienes. Hay un término latino que se llama fascinum, de ahí viene la palabra fascinante, es una palabra fascinante, y fascinum se refiere precisamente a efecto de la mirada. Una mirada puede ser una mirada comprensiva, una mirada tierna, y puede ser una mirada diabólica, o sea, una mirada, digamos, destructiva. Esta es una de las cualidades. Otra de las cualidades o de las características de una persona envidiosa, es que normalmente no se envidian a los que están muy distantes de uno, se envidia normalmente a alguien que es más próximo. Uno a lo mejor no envidia a un magnate, digamos, que está cargado de millones. A lo mejor envidia al vecino que ha hecho una fortunica y entonces, por tanto, es esa la persona. Y de hecho, se suele decir que cuando hay mucha diferencia en bienes, se produce admiración. Y cuando hay gran similitud en bienes, se produce envidia. Y por tanto, esta es otra característica. En realidad, habría que fijarse muy bien en estos matices, digamos, que hacen que una persona esté triste. Una persona envidiosa hace daño de muchas maneras. Lo propio del mal de ojo que tú has comentado antes y que hablaremos un poco después, es el hacer daño a través de la mirada. Pero uno frecuentemente hace mucho más daño de otros modos, por ejemplo con la palabra. Con la palabra o con el silencio. A mí siempre me impactó una historia que tiene que ver tangencialmente con esto, porque es un modo de hacer daño, y es lo que ocurre con las personas que difaman. Las personas que difaman, pues realmente echa al aire una idea que se va multiplicando y hace muchísimo daño a quien pretendía dañar. Y a propósito de esto hay una pequeña historia que no me resisto a callar, y es la de un hombre que se va a confesar y cuenta que efectivamente ha hecho daño, que ha difamado a otro, se ha inventado algo y le ha hecho mucho daño, y le dice el sacerdote: bueno, pues la penitencia va a ser muy sencilla. Usted coja este saco de plumas, lleno de plumas, paséese por la ciudad y vaya esparciéndolo por todas las calles, y luego vuelve. Dice: ¿eso todo? Usted luego vuelve, ¿vale? ¿De acuerdo? El hombre hace como le dijo el sacerdote, y después de un tiempo vuelve y le dice: bueno, ya he cumplido la penitencia. Dice: no, ha cumplido usted la primera parte. La segunda es recoger todas las plumas que usted ha ido soltando. Pues eso pasa cuando uno efectivamente no valora, digamos, las repercusiones que pueden tener sus palabras. Hemos hablado muchas veces de que el hombre es
dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Pues aquí hablamos un poco de esto. Decías, le hablabas a la audiencia de una persona que es millonaria hace unos instantes. Yo pensaba que hay gente que lastimosamente es tan pobre que lo único de importante que tiene en su vida es el dinero, ¿no es cierto? Pero, volviendo a la envidia, yo diría, parece de perogrullo o una redundancia esta pregunta que te voy a hacer a continuación. ¿Es cierto o puede ser cierto que el envidioso siempre está agrandando las cualidades del que envidia? Pues es una verdad incontestable. Es curioso eso, porque incluso aunque haya una similitud, aunque los bienes que tenga el otro sean prácticamente los mismos que tienes tú, o que tiene el envidioso, pues parece como si lo mirase con una lupa, los ve muy aumentados. Y entonces eso es lo que enciende en él un deseo vehemente, no ya de quitarle esos bienes o de destruirlos, sino de hacerle daño a él. Pues es un rasgo muy, muy significativo de la envidia. Y por eso hay un refrán que dice que la envidia convierte en elefantes a los mosquitos. Aurelio, hablemos un poco del Marqués de Sade. Te digo esto porque muchísima gente dice que el envidioso es sádico, que la envidia es sádica. ¿Por qué? ¿Y si es cierto esto? Pues es cierto, y es cierto porque la envidia, cuando no consigue su fin de hacer daño realmente a quien se mira mal, pues entonces se vuelve contra sí mismo. Se vuelve contra sí mismo. De hecho, la envidia es representada en algunas figuras clásicas de la antigua Grecia como una mujer que tiene la cabeza erizada de serpientes y que tiene en cada mano una serpiente. Con una mano está intentando, con una de las serpientes está intentando dañar, y con la otra se daña a sí misma. Cuenta Plutarco que había un personaje que era tan envidioso, que miraba tan mal, que era capaz de hacerse daño a sí mismo cuando se miraba en el espejo. Bueno, pues este daño que se provoca a sí mismo el envidioso llega al extremo de decir, si yo no puedo conseguir que esta persona no tenga estos bienes, prefiero morirme. Y por eso es tan corriente la expresión, que tú la conoces como yo, de morirse de envidia. Es una persona que se muere de envidia, porque no está en su mano anular ese bien que valora como un mal en el otro, y entonces al no poder destruirlo, se autodestruye. Aurelio, una pequeña anécdota. En el programa pasado, mi cuñado, Mario García, lamentablemente, ya volvió de su corta visita junto con mi hermana a Montevideo, Uruguay. Él nos decía que nosotros teníamos nuestra casa y nuestro consultorio en la avenida Larrañaga 2466. Lo decía con todo lujo de detalles. Una calle paralela a la avenida Larrañaga es Mariano Moreno. Allí vivía un señor que no cobraba absolutamente nada. Las personas que iban le daban lo que querían, pero que era una especie de, digamos, curandero, brujo, como quieras llamarle. La cuestión es que venía a mi consultorio, yo le estuve haciendo ahí una serie de puentes fijos, de jackets,
y aunque te parezca mentira, y yo no creo en esto, influía negativamente en mí, mirándome directamente a los... Tenía una mirada, yo diría, tan rara, un iris tan diferente, que me producía realmente escalofrío, así como te lo digo. Entonces, es cierto, para después entrar a hablar del mal de ojo, que hay personas que con su mirada pueden influir negativamente sobre otras. Pues es cierto. Normalmente estas personas que miran mal, por decirlo así, ¿no? Pues suelen tener, digamos, como tú muy bien has descrito en ese caso, pues digamos, o una figura poco amable, por decirlo así, especialmente en el rostro, ¿eh? Y claro, no quiere decir, hay que tener claro, que el hecho físico de mirar pueda ser suficiente para provocar un daño. Es decir, nosotros no tenemos tanto poder. Es verdad que yo como ser humano, mi alma humana, que es espiritual, tiene una relación con la materia, y yo puedo efectivamente pedirle a mi mano que se mueva, y se mueve. Por tanto hay una conexión de algún modo entre el espíritu y la materia, ¿no? Pero eso no significa que efectivamente haya que establecer una relación directa entre el poder de un ser humano y una acción. Se supone que efectivamente a través de la mirada es como si fluyeran una especie de veneno espiritual, por decirlo de algún modo, que llegara a dañar, incluso a destruir en un momento dado lo físico. Que es cierto que esto ocurre, es un hecho. Que no se trata simplemente de decir, hay personas, si te mira un tuerto mal, pues ya sabes que luego te perjudica. No hace mucho yo leía un comentario de una persona que quizás recordarás. Pusimos un vídeo de el exorcista Gabriel Amós, que es el que más experiencia tiene en el Vaticano, y él en concreto, hablando de este mal de ojo, era contundente. Decía, existe, pero no hay por qué atribuir cualquier daño que ocurre a esto. Y luego hay una cosa, y él definía, el mal de ojo supone un daño intencional, alguien que realmente quiere hacer daño y que de una forma consciente o no consciente se alía, por decirlo así, o sea, se convierte de algún modo como en un instrumento del maligno, porque esa acción de hacer daño es muy propia de Satanás. Una persona que odia, una persona que es profundamente envidiosa, prácticamente se deja manejar y hace un daño, pero no por sus propios poderes, sino hace un daño precisamente por esto. Y te refería a que este hombre decía pues que había que ser muy cauto a la hora de valorar, pero que en algunos casos, o sea, él había comprobado que esa especificidad, digamos, de dañar con la mirada, por mediación de una persona, digamos bien dispuesta para el maligno, eso existe, pero yo al menos personalmente soy como tú, un poquito escéptico en líneas generales, porque cada vez, ante cualquier pequeño conflicto, una planta que no crece bien, cualquiera te dice, le han debido echar un mal de ojo, y no suele ser así, Hay que ser muy prudentes a la hora de juzgar ese tipo de circunstancias. Fíjate, Aurelio, que también a la vuelta de mi casa, en otra calle, empedrada, por suerte, de las pocas que quedan en el tradicionalismo uruguayo, que deja bastante que desear, porque se ha dejado casi todo lo que los antepasados nos dejaron. En esa calle empedrada había una señora, doña Inés, muy amiga nuestra, curandera. Como tú, no creo en ello, pero mi esposa sí. Mi esposa, todo lo que sea
ir a curar el mal de ojo, iba con esta señora, ir a tirar del cuerito, como decimos en Uruguay, cuando un niño, cuando nuestros hijos muy chicos estaban empachados, como se dice también en Uruguay, en fin, lo llevaba. Y ella, según mi esposa, les curaba el mal de ojo. ¿De dónde sale entonces, de dónde proviene, Aurelio, esa fuerza oculta, por decirlo así, en esas personas que pueden hacer que nos dañen simplemente porque nos están mirando mal? Pues bien, como te decía hace un momento, el ser humano de suyo no podría tener ese poder, no podría. El tema de la brujería, que podríamos comentar en otro momento, tiene que ver muy directamente con la acción del diablo, tiene mucho que ver. Y cuando has hablado también de estas personas que se dedican, que rezan, digamos, para solucionar problemas de mal de ojo, a mí eso siempre me da mucho que pensar, porque ahí podría haber también en ese tipo de soluciones una cierta colaboración diabólica, porque si el demonio se ha encargado de hacer daño, puede apuntarse un tanto si él resuelve, y habría que valorar cuál es la actitud y lo que hay detrás de la intención de esas personas que sanan o que resuelven, ¿no? Pero bueno, el poder que está detrás del mal de ojo, evidentemente, es el poder del maligno. Es el poder del maligno. Pero, y el maligno puede hacerlo. Los ángeles, en general, y hemos comentado alguna vez, tienen poder sobre la materia. Pueden no solamente hacerse presentes en nuestra imaginación, o incluso hacernos ver imágenes exteriores, pueden influir, pueden hacer pues que un objeto pues se levante, venciendo un poco una ley física. Este tipo de cosas que están en sus manos, pueden actuar. El límite a su actuación les viene impuesto por Dios. Tampoco el demonio podría, si realmente tuviese en su mano hacer todo el daño que su capacidad como ser espiritual perfecto tiene, pues claro, el daño sería increíble. Y cuando se ha cedido un poco, a mí me llamó mucho la atención, comentando algo parecido a esto, pues que en un momento dado, Juan Pablo II, en un libro muy interesante, cuando describía lo que había ocurrido con el nazismo, decía, Dios ha puesto un límite al daño. Incluso se planteaba, ¿es verdad que detrás de esto se escondía una acción diabólica directa? Porque es un daño contra el ser humano brutal. Y el demonio es homicida. Lo suyo es destruir. Es lo contrario, Dios ama y se da. El demonio odia y destruye, ¿no? Por lo tanto, es ese poder. Y eso significa que hay que tener un gran respeto. Al demonio no hay que tenerle miedo de por sí, salvo que uno realmente invada su terreno. Cuando uno realmente se acerca mucho a un perro rabioso que está atado con una cadena, te muerde. Si te mantienes a la distancia conveniente, puede ladrar mucho, pero a ti no te va a hacer daño. Evidentemente, Aurelio, todos aquellos que racionalizan absolutamente todo, sus acciones, el mundo, de dónde vino, cómo se formó, realmente recurren a la ciencia, recurren a todo aquello que se puede probar, a todo aquello que se puede palpar. Entonces, todas esas personas a quienes se les habla, por ejemplo, del mal de ojo, algo, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, irracional, porque no entra dentro de alguna ley científica que lo pueda comprobar. Pero de todas maneras, todas aquellas personas, y estoy seguro que son la gran mayoría de quienes nos están viendo y escuchando, que sí creen en todo esto, y por estas pedanías y por estos pueblos sé que pululan, como en Montevideo, Uruguay, no solo en el interior de la República Oriental del Uruguay, sino en la capital, que pululan los curanderos, los brujos,
acuden a ellos para todo este tipo de males. Entonces, evidentemente, ¿hay alguna manera, o ellos encuentran alguna manera de defenderse contra él, en este caso, como decías, contra el demonio, contra Satanás? Y es bueno recurrir, se lo estoy preguntando, a un médico cirujano, a un jefe de cirugía del hospital de Caravaca. ¿Es bueno recurrir a esas personas? Pues yo no lo haría. Primero porque realmente cuando uno sufre un daño de una persona que emite, digamos, una mirada maléfica y daña pues en un mal de ojo, en realidad la gravedad del daño está en función de la propia disposición personal. Quiere decir, gracias a Dios, te comentaba hace un momentito, el mismo demonio está obligado a servir a Dios. Y tratando de hacer daño, puede hacer un gran bien. ¿Cuándo hace un gran bien? Cuando una persona que ha sido víctima de algún perjuicio de este tipo, en lugar de reaccionar violentamente, negativamente, insultando, destruyendo, reacciona bien y devuelve un mal por un bien por un mal. Eso quiere decir que frustra la intención del que quería hacerle daño, porque en lugar de hacerle un daño, le ha hecho un bien. Mi idea es que cuando una persona capta o tiene la percepción de que alguien le está haciendo daño de esta manera, pues debe precisamente, primero, tomarlo con mucha paz. Segundo, aceptar esas circunstancias negativas, incluso sin investigar mucho en quién ha podido ser, rezar por esa persona. Y de esa manera, lo que teóricamente iba a ser un daño, se ha convertido en un gran bien. Esa es mi intención, mi punto de vista como cristiano. ¿Entiendes? Es decir, no se trata de destruir al que intenta hacerte daño, sino de ayudarle. Eso es lo propio de Dios y eso es lo propio de los que nos consideramos hijos de Dios. Fíjate que, como dije antes, yo nunca creí en estas cosas, pero hubo un momento dado en Uruguay que se hizo muy famoso un brasileño llamado Zé Arigó. Zé Arigó vivía en un pequeño pueblo a unos 100 kilómetros de Minas Gerais, en el estado de Belo Horizonte, en Brasil. Y este hombre se decía que había curado de un cáncer terminal a la hija de Juscelino Kubitschek, que en ese momento era presidente de Brasil. Entonces las cámaras de Canal 10 de televisión de Uruguay concurrieron, fui con ellos, a verlo in situ trabajar. Otro hombre que no cobraba absolutamente nada, digamos, por los milagros que hacía. Pero una de las cosas que hacía Aurelio era curar en el ojo las cataratas, y filmamos un trabajo de él que con un cuchillo de cocina, sentado en un comedor, a una señora le abrió el ojo y con ese cuchillo de cocina le quitó las cataratas. Algo insólito desde todo punto de vista, que me hizo repensar, rebobinar todo aquello en lo que yo creía o descreía. De todas maneras, nunca acompañé a mi señora a la casa de esta curandera amiga, doña Inés, pero para curar el mal de ojo, vi la película El Exorcista, sí. Me afectó mucho, negativamente hablando. Pero de todas maneras, esta gente que cura el mal de ojo, por lo general recurre a algún tipo de exorcismo. Pues no se puede decir que en este tipo de daño esté justificado el exorcismo. El exorcismo, por definición, se aplica cuando hay una posesión diabólica. Es un hecho. Yo sé que hay mucha gente pues que es bastante escéptica a este respecto. También sé
que hay personas que, siendo muy escépticas, han tenido experiencias muy vivas, porque han presenciado y ahí ya lo hemos comentado alguna vez, rasgos que te hacen perder un poco la tranquilidad, muy duro es. Bueno, el exorcismo no se puede decir que esté indicado porque esto es una acción mediada a través de alguien. Es verdad que detrás de todo eso está la intención diabólica de hacer daño, pero el instrumento es otra persona que de algún modo se deja manipular. No tendría sentido intentar hacer un exorcismo cuando no hay una presencia real del diablo en esa persona, ¿eh? Y por tanto yo creo que no. Y de hecho en esta entrevista de la que te he hablado a Gabriel Amorth, en ningún momento se refiere él a la posibilidad de hacer exorcismo sobre estas personas, digamos, que emiten el mar de ojo, porque ellas realmente no es que estén poseídas, son usadas, que no es lo mismo. Ahora, para terminar, casi se nos fue el tiempo, y volviendo al principio entonces de nuestra entrevista, hablando de la envidia, podríamos concluir, Aurelio, que la envidia, al fin y al cabo, se puede decir, o la persona envidiosa, que es un insulto a uno mismo. Pues de algún modo sí, todos estamos obligados a amarnos, ¿eh? Estamos obligados, es un deber básico, y estamos obligados a amarnos entre otras cosas porque somos imagen de Dios, y Dios es amable. Cuando una persona, en lugar de amarse, se llega a odiar a sí mismo, porque no soporta la posibilidad de tener cerca a alguien a quien ve poseedor de unos valores, que puede ser una familia encantadora, unas riquezas, unos bienes del tipo que sea, inteligencia. Pues cuando una persona no soporta esto, y en lugar, digamos, de encontrar satisfacción en la felicidad de los demás, encuentra profunda tristeza en esa felicidad, eso realmente es contra natura, y por tanto es lamentable pues que uno se odie a sí mismo porque no puede eliminar de algún modo al que odia. Es triste, pero es verdad, es cierto. Muy bien, muchísimas gracias. A ti mismo. Una vez más, en 15 días estaremos con algún otro tema interesante para nuestros televidentes. Y a ustedes, antes de empezar con el segundo bloque de la noche de hoy, decirles que al fin y al cabo, entonces, para concluir, se nos ocurre decir que la envidia es 1000 veces más terrible que el hambre. ¿Por qué? Porque la envidia es, no tengo duda, hambre espiritual. Perdón, Milton. Sí, cómo no. Perdona que te recuerde. Precisamente de este tema del que estamos hablando, hace muy pocos días escribí una entrada en mi blog que precisamente explica con más detalle probablemente este tipo de cosas. Pues era simplemente para recordarle a nuestros telespectadores que si alguno tiene interés en abundar o en leer con más precisión los temas de lo que estamos hablando, pues ponemos en la pantalla una referencia a ese blog, si te parece. Muy bien, sí. Muchas veces, mucha gente dice, no quiero perder tiempo en tal o cual cosa. Si quieren realmente ganar tiempo en vuestra vida, lean entonces las vivencias que nuestro buen amigo, el doctor Aurelio Chamorro, vuelca cada muy poco tiempo, cada muy pocos días en su blog, porque no solamente es realmente muy interesante, crean o no ustedes en muchas de las cosas que él dice allí, pero estoy absolutamente seguro que se van a cultivar muy, pero muy mucho leyendo entonces este blog del doctor Aurelio Chamorro. Unos segundos y seguimos con nuestro programa de hoy.